Voy a pedirte, Angelita, a ti que nos ayudes leyendo algunos textos en la Escritura. Hoy, en Lucas capítulo 11, por favor, Lucas capítulo 11, vamos a buscar Lucas capítulo 11, y ahí vamos a poner nuestra atención en un pasaje en particular a partir del versículo 21. Voy a pedirte que leas un poquito más arriba. Sí, es interesante porque aquí Jesús está hablando de Belcebú, ¿sí? Recuerden que Jesús había sanado a una persona, eso está en el versículo 14, que era muda, ¿sí? Y cuando este espíritu que le provocaba la mudez salió de esta persona empezó a hablar, y esto provocó que todos se maravillaran, pero no faltaron algunos que empezaron a decir que eso que él estaba haciendo era básicamente con el poder de Belcebú, ¿sí? Entonces ahí empieza Jesús a hablar en el versículo 17. Si puedes empezar a leer desde ese versículo hasta el 23, por favor. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y casa contra casa cae. Y si también Satanás fue dividido contra sí mismo, ¿cómo se sostendrá su reino? Pues decís que yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por esto ellos serán vuestros jueces. Pero si con el dedo de Dios echó fuera a los demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Cuando el fuerte, bien armado, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es interesante que aquí el Señor nos está dando principios para poder conquistar, pero también principios que cuando los ignoramos permiten que seamos conquistados. Vamos a ampliar esto un poco más. Por favor, Jeremías, busca San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Y te voy a pedir que leas solamente un versículo, el 29. Sí, dice así: ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Ante ese aspecto. A ver, este pasaje de atar al hombre fuerte y saquear sus casas lo conocemos, pero re bien, ¿correcto? Lo hemos escuchado, lo hemos entendido. En pocas palabras, queridos hermanos, está diciendo Ángela lo siguiente: en un territorio X, en un vecindario, en una ciudad, la gente que habita en ese lugar está bajo el poder de un principado o de una entidad espiritual que las somete. Si nosotros queremos liberar a esas personas, saquear la casa, necesitamos primeramente encargarnos del vigilante, de aquel que está cuidando, que está custodiando a esa población. Si nosotros tratamos de tomar a las personas que están siendo sujetadas, vigiladas, custodiadas por esta entidad, vamos a tener un problema, va a haber una confrontación. Pero si primeramente nosotros vamos contra ese hombre fuerte y lo sujetamos, nosotros tenemos toda la libertad ya para luego sacar a las personas cautivas, o, como usando las palabras que Jesús utiliza, saquear la casa. Es decir, el principio que Jesús pone acá es un principio no solo de guerra espiritual, sino también de conquista, ¿sí? Cada vez que nosotros queramos entrar a un territorio que está ocupado, necesitamos primeramente atar al hombre fuerte y luego sí podemos entrar. Ahora, ese principio lo entendemos, creo yo, todos los hijos de Dios, y lo hemos practicado una o muchas veces. El asunto, y donde quiero que pongamos nuestra atención en esta mañana, es que esta estrategia es también la que el diablo utiliza para invadir nuestra casa. Es decir, ¿quién es el hombre fuerte? Voy contigo, Jere.
¿quién es el hombre fuerte en el sentido positivo? Ya no hablo de ese espíritu demoníaco. De la familia Nielsen que vive en Salta, Argentina, ¿quién es el hombre fuerte de ese hogar? Benjamín, nada. Yo soy el hombre fuerte. Tú, exactamente, eres tú. Eres tú. Eres tú el hombre fuerte. Es decir, que si alguien, un malhechor, quisiera entrar a tu casa, la primera persona que va a salir al frente eres tú. Tú no vas a mandar a Benjamín o a Gisca, a tu hija, a decirle, ve, enfréntalo. Tú vas a decir, quédense acá, yo voy a ir a ver eso. Y seguramente Celeste va a salir contigo y te va a decir, tú no vas solo, vamos juntos. O sea, es la primera reacción de respuesta, ¿verdad? Pues el asunto es de que espiritualmente también tú eres el hombre fuerte de ese hogar. Si el diablo quiere tocar ese hogar, tiene que primero vencerte a ti. Ahora, en cada uno de nuestros hogares hay un hombre fuerte. Estoy hablando en el sentido positivo. Recuerden, si yo sé que el concepto de hombre fuerte siempre lo hemos relacionado como algo negativo, como el enemigo, pero ahora vamos al otro lado, porque Jesús no está hablando solamente de cómo tomar un territorio, nos está dando un principio. El principio es este: para poder tomar una casa, primeramente se debe tomar al hombre fuerte de esta casa. Entonces, obviamente, ese principio se ajusta tanto a la luz como a la tiniebla. ¿Estamos? De eso se trata. En el caso tuyo, por ejemplo, Ángela, tú vives en una casa más chiquita, ¿cierto? Pero si el diablo quisiera entrar a tu casa, ¿cuál va a ser el hombre fuerte que va a salir adelante? Sería yo. Exactamente. Sería yo la persona, aunque soy, digamos, la menor en mi casa, pero en este tiempo el Señor me ha levantado como hombre fuerte en mi familia. Es correcto. Ahora, en un hogar funcional, en un hogar correcto, aquí entra el concepto precisamente del papel del varón. No estoy queriendo ser sexista, ni estoy diciendo de que, pues usted enseñó de que ya no hay varón ni mujer, ¿verdad? Estoy hablando de que ese varón, en un sentido, es la persona que puede ser un niño, que puede ser una niña, que puede ser la esposa. Ese hombre fuerte es el que tiene la mayor estatura en el espíritu. Por eso es importante que te haya hecho esa pregunta, Ángela. En tu caso, el hombre fuerte eres tú, aunque eres mujer. ¿Por qué? Porque eres la persona probablemente con mayor autoridad espiritual, digamos, en tu familia. Ahora, y esto no tiene que ver con menospreciar a otras personas y decir entonces que como quién. Simplemente que en cada hogar hay alguien que es más fuerte que otros. Eso es lo correcto. Pero obviamente que lo ideal es que gradualmente todos alcancen esa madurez, esa fortaleza para que todos puedan ser uno. Y ahí vamos a ir en un instante. Hay un principio interesante que nos habla de la importancia de la unidad. Sin embargo, primeramente, por favor, consideren que en los textos que ha leído Ángela y Jeremías aparece la palabra hombre fuerte, aparece la palabra armado, aparece la palabra bienes, palacio, casa, aparece la palabra tomar, ¿no? Tomar posesión, tomar los bienes, en fin. Entonces, por años la iglesia ha entendido que este pasaje nos dice cómo nosotros podemos invadir un territorio y podemos liberar a la gente o lo que estaba sujetado. Hay gente, por ejemplo, que tiene sujetadas sus finanzas. No personas, sino sus finanzas. Entonces, si no sujeta al hombre fuerte, no puede tomar estos bienes, no puede liberar sus finanzas, ¿sí? En otros casos, lo que tiene el diablo sujetado es la salud. En otros casos son las relaciones. Entonces, tenemos hogares divididos, peleados, indispuestos entre ellos. En definitiva, hay muchas maneras en las que el enemigo puede influir en un hogar
en un palacio, en una fortaleza, y empezar a debilitarla. La palabra en Mateo 12:29 que leyó Jeremías decía, ¿cómo puede alguien entrar en la casa, verdad? La palabra casa en el original griego es oiko o oikia y significa lugar, habitación, familia, los integrantes de una casa, propiedad, pero también significa prosperidad y bienes, ¿sí? Prosperidad y bienes. Entonces, ¿qué sucede? En este versículo nos está hablando de que puede venir un atacante, ¿sí? Alguien y que quiere tomar la casa, pero que primeramente debe poder saquear o atar, perdón, a esta persona que tiene la defensa, el control. Entonces, es particular porque Jesús acaba de hacer una liberación, recuerden lo que pasaba, hace que una persona que no podía hablar empiece a hablar y de repente la gente empieza a decir, pues esto lo hizo por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Belcebú es un príncipe de la tiniebla, es un príncipe demoníaco, conocido ya en la época de los israelitas, allá cuando se habla de este pasaje, ellos ya lo conocían, por eso Jesús hace referencia. Y es interesante porque la gente asocia este milagro a la acción de esta entidad espiritual. Miren qué cosa más terrible, ¿verdad? Y Jesús dice, a ver, un ratito, no es posible que el demonio esté sacando demonios. Y ahí voy con un principio, quizás uno de los más importantes de este día, que tú mencionaste en Lucas 11, Angelita, ¿sí? Si puedes un minutito revisar otra vez ese pasaje, hay un versículo, por favor, que quisiera que puedas revisar. Versículo 17, ¿sí? Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa cae. Entonces, podríamos, hazme un favor, reemplaza la palabra reino por familia. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, toda casa dividida contra sí misma es asolada y casa contra casa cae. Toda familia, me dijiste, ¿verdad? Reino por familia. Sí. Conociendo sus pensamientos, les dijo, toda familia dividida contra sí misma es asolada y casa contra casa cae. Exacto, exactamente. Eso era lo que quería que tú puedas leer. El primer principio para poder entender esto es de que el diablo, para poder tomar autoridad en una familia, tiene que dividirla. Estoy seguro que lo que estaba diciendo Jeremías es precisamente esto, que en toda situación familiar, para que pueda haber el enemigo ganado un territorio, es importante que primeramente se provoque una división en los integrantes de esta familia. Voy a dar un ejemplo. La gente viene a hablar conmigo y me dice, Pastor Fernando, mire, tenemos esta situación, somos creyentes de hace tantos años, pero saben, nos ha pasado un montón de cosas malas. Mi esposo ha perdido el trabajo, esto aquí, mi hija se está saliendo con un muchacho que no es creyente, yo qué sé, un montón de cosas. Me cuentan todo un escenario, ¿verdad? Y sí, todo lo que están diciendo es la verdad. Ellos están describiendo, lamentablemente, la situación que están viviendo como familia. La inmediata pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, si ellos lo supieran, seguramente no vendrían a querer hablar conmigo. Lo cierto es de que la astucia de Satanás hace de que ellos no puedan ver cuál es la causa por la que todo esto está sucediendo. Pero en la mayoría de los casos no es solamente una causa. Por ejemplo, muchos piensan de que el conocer al Señor es lo que empezó a desatar los problemas, ¿sí? De que a partir de que ellos decidieron, sea el esposo, la esposa,
caminar con el Señor, todo se puso de cabeza. En realidad no es esa la causa real. Sí, la causa real es de que él o ella, cuando deciden seguir a Cristo, dividen el hogar, porque ahora hay una parte de la familia que no quiere nada con Dios. Entonces el enemigo tiene la capacidad, la autoridad para empezar a perjudicar a esta familia, no porque sea creyente, sino porque se dividió. Ese es el asunto. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de algo que hemos estado enseñando hace rato, de que nosotros empecemos a mirar el conocer a Cristo como algo familiar. O sea, predicar el evangelio, no a una persona, sino a una familia. Porque si una familia entera entra a la salvación, no hay forma en que el diablo pueda tratar de destruirlos o dañarlos, porque están guardando este principio que es clave para poder vencer, la unidad. Entonces, vamos a suponer esto. Supongamos que una persona se convirtió en una familia, pero no toda la familia. Bueno, lo primero que esta persona creyente tiene que hacer es sacar a luz su conversión, poder reunir a la familia y decir, miren, yo he decidido esto. He decidido caminar con el Señor de esta forma. Ustedes no lo quieren hacer. Está bien, no hay problema. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan la decisión que he tomado y la respeten. Y me amen. Yo no quiero cortar con ustedes, no quiero separarme de ustedes. Son mi familia. Pero yo he decidido caminar con Cristo. Ahora, yo puedo caminar con Cristo y seguir siendo parte de esta familia. Yo no quiero sacarlos a ustedes de mi vida. Ustedes pueden hacerlo. Si quieren sacarme ustedes de la familia, pueden hacerlo. Pero yo no quiero salir. Podemos caminar juntos. Yo comparto mi fe y si ustedes no lo quieren aceptar, está bien. Pero eso no anula el hecho de que somos una familia. Entonces la familia puede decir, bueno, está bien, tú aceptaste esto, no nos parece, pero claro, eres parte de la familia. Ahí estoy guardando la unidad. Entonces, yo estoy llamado por Dios a guardar la fe con los santos en unidad, pero con la familia, lo que me une en ese momento no es la fe, es mi vínculo familiar. Espero que también me una la fe, pero hasta que eso pase, yo puedo guardar la unidad en la familia simplemente poniendo todo en luz. Diciendo que les ofende de que yo haya tomado esta decisión de seguir a Cristo. ¿Les afecta en algo? No. Bueno, entonces, ¿podemos seguir juntos? Perfecto. Listo, sigamos avanzando. Entonces, eso delante del diablo ya es genial porque hace que él no pueda hacer mucho más. ¿Cuál es el mayor problema? De que uno se convierte, la gente lo sabe más o menos claro, no entienden qué ha pasado con esta persona, le lavaron el cerebro, y ahora qué va a pasar, él va a sacar el dinero para regalarlo allá, ¿qué va a No, entonces esa duda, esa incertidumbre es la que genera toda una ventana, ¿verdad?, de especulación que paulatinamente hace de que la persona no disfrute esa experiencia, pero por encima de todas las cosas, le da derecho al diablo de empezar a perjudicarlos. Ya volvieron, muchachos. Jeremías está. El objetivo del diablo no es dividir la familia. Lo digo de nuevo, el objetivo del diablo no es dividir la familia. ¿Saben cuál es su objetivo? Destruir la familia. Pero el camino para destruir la familia es dividirla. Vamos a dar un ejemplo. Dos personas casadas, ¿sí? Los dos trabajan, cada uno maneja sus propias finanzas, cada uno maneja su propio dinero, ¿ok? Ellos acordaron manejar su dinero de esa forma. Este es tu dinero, este es mi dinero. Y cada uno saca algo del dinero para comprar las cosas para el consumo de la casa, pero en lo particular, cada uno hace lo que quiere con su dinero. Bueno, ahí nosotros tenemos un tema de división, ¿sí? El objetivo del diablo al empujar este proyecto, la administración individual de los recursos, no es que cada uno no se mete en problemas, porque a veces eso pasa. Hay una discusión y uno dice, ok, yo no quiero tener problemas, tú manejas tu dinero, yo manejo el mío. ¿Listo? Listo. ¿Estamos en paz? Sí, estamos en paz. No, en realidad no estamos en paz. ¿Por qué? Porque hemos permitido la división en las finanzas que van a provocar paulatinamente la separación, que van a provocar paulatinamente la destrucción de la familia. Entonces, muchas veces la familia sufre traumas
Esto es la pérdida de un familiar, un adulterio, una infidelidad, uno de los hijos o hijas se mete en un problema de inmoralidad. O sea, son traumas, ¿cierto? Son traumas. Y los traumas traen como objetivo abrir una puerta de división. Por eso es tan importante que cuando se produce el trauma, por ejemplo, hubo un problema de infidelidad, uno de los hijos hizo algo inmoral, no simplemente se perdone, sino que también se pueda cerrar esa brecha que se abrió. Esto es importante, ¿sí? Es decir, el perdón resuelve la ofensa, pero no resuelve la división. Una persona puede haber perdonado al que ofendió, pero todavía tener en su corazón un espacio a esta persona. Entonces, el trauma y todas esas situaciones que a veces las familias tienen que vivir, tienen como objetivo dividir, y la división tiene como objetivo la destrucción. Entonces, cuando Jesús está hablando en este pasaje tan interesante, lo que Él está haciendo, sí, es revelarnos la manera en que Satanás trabaja y cómo él va ganando acceso paulatino a nuestra casa hasta el punto de invadirla por completo. Tú mencionaste congregaciones, por ejemplo. Sí, el tema congregación es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que mantiene firme a una congregación es el principio de la unidad. ¿Sí? La unidad no simplemente es estar juntos en el mismo edificio. Por ejemplo, en este momento somos cientos de hogares que nos conectamos, no estamos en el mismo edificio, pero estamos bajo un principio de unidad. Por eso es tan importante que nosotros constantemente estemos hablando de lo que estamos recibiendo del Señor para que todos estemos de acuerdo. ¿Por qué los ERES? ¿Por qué los equipos de relación? ¿Por qué las reuniones en la semana de los grupos? Porque es en esos grupos donde sale a luz aquellas cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, en esta semana, seguramente que algún hermano preguntará y dirá, yo no entiendo exactamente eso de que, por ejemplo, una mujer es el hombre fuerte de la casa. No entendí qué quiso decir el hermano Fernando. Bueno, ahí tendremos que explicarle y decirle, mira, cuando se habla de hombre fuerte, nosotros pensamos siempre en el diablo, en una entidad que está tomando el control de otro lugar. Pero en el concepto que Jesús lanza como diseño, el hombre fuerte tiene que ver con esa persona que es la responsable de guardar un territorio, sea una ciudad, sea una familia. Y en el tiempo de la Biblia, el concepto de hombre involucraba hombre y mujer. Entonces, el hecho de que diga hombre no significa que no hay mujeres que no puedan ser las personas que toman esta autoridad. Necesitamos aclarárselo. ¿Lo viste claro? Sí. ¿Lo entiendes bien? Perfecto. Seguimos adelante. Entonces, cuando la congregación, por ejemplo, no conserva la unidad, fácilmente se va provocando la división. Entonces uno dice, el diablo me vino a dividir la congregación. Le voy a contar un secreto. El diablo no le interesa dividir la congregación. Al diablo le interesa destruir la congregación, no dividirla. ¿Qué gana al dividirla? ¿Qué pasa cuando una congregación se divide? La división es un principio de vida, como de vida. Las células tienen que dividirse para poder crear órganos. Entonces una iglesia se divide, por ejemplo, y el grupo que sale de esta congregación forma otra congregación. En el fondo, ese es un mayor problema para el diablo, porque antes tenía una iglesia y ahora tiene dos. Entonces, ¿por qué el diablo quisiera dividir una congregación? ¿Por qué el diablo quisiera sacar gente de un lugar sabiendo que estas personas, si salen, van a formar otras células? En todo caso, ¿no es más inteligente para el diablo tenerlos a todos reunidos en un solo lugar? ¿Se da cuenta que al diablo no le interesa dividir la iglesia? Entonces, ¿por qué se divide la iglesia? Por cosas del corazón, hermano. Muchas veces acusamos al diablo de dividir iglesias cuando no le interesa dividirlas. Se dividen por causas de egoísmos, de ambiciones, de falta de perdón, de murmuración, de crítica, de juicio, de falta de perdón, de falta de compasión. Por eso se divide la iglesia. No necesita la acción del diablo, no necesita el diablo ayudarnos. Somos perfectamente capaces de dividir la iglesia por nosotros mismos. Lo que el diablo quiere es destruir la iglesia.
Ahora, esto pasa. Cuando una iglesia se divide, normalmente tanto los que se fueron como los que se quedaron dañados. O lo pongo así, quedaron destruidos. ¿Por qué? Porque los que se fueron ya no quieren saber nada con otras partes del cuerpo de Cristo, no quieren saber nada de estar bajo autoridad, no quieren saber nada de unirse a otros hermanos. Y los que se quedaron, los que, digamos, valientemente aguantaron todo, se quedaron tan heridos que ahora ya no quieren que el liderazgo se levante, ya no quieren confiar la autoridad a nadie. ¿Por qué? Porque la última vez que pasó esto, me pasó esto. Entonces, en el fondo, el diablo sí ganó. Y no ganó por dividirlos. En realidad, él ganó por destruirlos. Les destruyó la capacidad de confiar en el otro. Les destruyó el concepto de unidad de cuerpo. O sea, destruyó muchas cosas. Entonces, claro que la división es un problema. Y claro que el diablo está detrás de la división. Pero para que se pueda producir esto, el hombre tiene que ceder su corazón, su voluntad y sus acciones de una manera deliberada, de tal forma que no es algo gratuito ni fácil. Amigos, yo quiero que puedan ver esto. El problema de la división es que es el anticipo de la destrucción. Entonces, cuando decidimos algo como familia, viajar o no viajar, gastar en esto o no gastar en esto, ayudar a alguien o no ayudar, esa decisión nos debe hacerse en unidad. ¿Podemos cambiar de opinión? Claro que podemos cambiar de opinión. Lo importante es que al cambiar de opinión estemos de acuerdo todos y guardemos siempre el principio de la unidad. Repito, porque lo que el diablo quiere no es dividir, solamente él quiere destruir. ¿Estás de acuerdo con eso, Angelita? Yo espero de verdad que esta palabra pueda ayudarles a todos ustedes, amigos. En el versículo 21 que leyó Ángela, sigo con Lucas 11, ¿sí? Dice, cuando el fuerte, bien armado, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Por favor, recuerden ustedes que aquí el Señor nos está dando un diseño, no solo de conquista, sino también de gobierno. Ahí tu micrófono está entrando, Jere, formando un loop, si puedes ayudarme. Entonces, vuelvo al punto, ¿sí? Dios nos está enseñando un principio de conquista, pero también un principio de gobierno. Conquista cuando queremos tomar posesión del enemigo. Gobierno cuando nos toca defendernos del enemigo. Esas dos cosas el Señor nos está mostrando en este pasaje. Repito, cuando el fuerte puede ser el diablo, puede ser usted, puedo ser yo. Cuando el fuerte, bien armado, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Es interesante que la palabra paz en griego es eirene. Eirene significa tranquilidad, es lo contrario a un estado de guerra. También significa armonía, concordia entre personas. Pero no solo eso, escuchen esto, también significa seguridad, prosperidad. ¿Por qué? Porque la paz y la armonía hacen que las cosas prosperen. En un lugar donde hay constante manifestación, problemas, es difícil que haya prosperidad, ¿cierto? Entonces dice aquí, es muy interesante, de que es importante de que este hombre bien armado, hay hombres fuertes desarmados, vamos a hablar de eso, bien armados, cuando él está bien armado, él puede tener paz. Entonces, voy a darles un ejemplo muy sencillo de cómo aplicar la unidad y cómo la unidad trae paz. Hace muchos años, con mi esposa decidimos, por ejemplo, hacer todo lo que podamos siempre en unidad. Y a veces son cosas que parecen muy pequeñas, muy ridículas, ¿sí? Pero decidimos esto. Y una de las primeras cosas, por ejemplo, fue el que todo gasto, todo manejo del dinero, siempre lo hagamos de acuerdo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero comprar una motocicleta o un vehículo, cualquiera. Yo quiero comprarlo.
Yo soy el papá, soy el esposo, y yo trabajo, consigo parte de este dinero. Alguien diría, tengo derecho. No es un asunto de quién tiene derecho. A veces ese argumento es ridículo, ¿sí? Eso es mundano, no se trata de derecho, porque si yo entiendo cómo vienen los bienes, es Dios quien nos sostiene, es Él quien nos manda el dinero, y no me lo manda para mí nada más, lo manda para toda mi casa, aunque yo sea el que trabaje y no mis hijos. Si Dios no me quiere dar sustento, me quita hasta el trabajo, y con toda la capacidad que tengo, no tengo cómo sostener a mi hogar. Entonces yo dejo de pensar ese viejo cuento de que es mi dinero, tengo derecho. Este es el dinero de la familia. Entonces, si es de la familia, aunque soy el único que trabaje para conseguirlo, es de la familia, lo vamos a administrar en familia. Entonces, supongamos, vuelvo al tema, que quiero comprar un vehículo, pero mi esposa no se siente contenta con que yo compre un auto. Entonces ella me dice, mira, yo no quisiera que gastemos en esto porque no esperamos un poco, pero yo quiero comprar el vehículo. ¿Estamos? Entonces, bueno, sí, no, aquello, me molesta un poco. Voy y compro el vehículo. Compré el vehículo, pero al poco tiempo de comprar el vehículo empiezo a tener problemas con el vehículo. Puede ser con el mismo vehículo, o puede ser al manejar el vehículo, o puede ser quizás problemas en mi propia vida. ¿Por qué? Porque rompí un principio. Al no haber estado de acuerdo, se rompe el principio de la prosperidad. Entonces empieza a generar gasto, el vehículo necesita esto, necesita aquello. Y es ahí donde, por ejemplo, a veces puede molestarse el esposo y dice, claro, es que esto me está pasando porque tú no lo querías y estás en contra de mí. Lo que pasa sencillamente es de que obviamente la esposa o la otra pareja no es que quiere que le vaya mal, que el auto se estropee, no funcione, sino que ese paso que se dio fue en desacuerdo. Entonces, es bien importante, si queremos tener paz y queremos ver prosperar nuestros bienes, es siempre importante que digamos, a ver, yo estoy sintiendo esto, quiero invertir este dinero aquí, o quiero comprar esto, o quiero mandárselo a mi papá, o a mi mamá, o a quien sea, o quiero lo que quiero empezar este negocio. Y bueno, yo, pues la otra persona puede decir, mi esposa, yo no estoy muy de acuerdo con esto. ¿Y ha pasado eso entre nosotros? Sí, claro. A veces no nos parece un gasto, etcétera. Y esperamos, yo espero, ella espera, o como fuere, para que cuando decidamos lo hagamos en paz. ¿Sí? Entonces, muchas veces yo soy el que quiere gastar el dinero y mi esposa me dice, esperemos, pero al poco rato o al poco tiempo me dice, ¿sabes qué? Me parece bien, hagamos eso, mandemos o compremos o lo que fuera, y ahí lo hacemos juntos. ¿Saben qué descubrí? De que la prosperidad me acompaña. Me acompaña, ¿por qué? Porque Dios me prospera, porque Él es bueno, porque cada día sus misericordias se renuevan. Todo eso es cierto, pero también porque caminamos bajo diseño. ¿Cuál es el diseño? La unidad trae paz y trae prosperidad. Entonces, es muy importante que nosotros, y cuento el ejemplo del dinero, como puedo contar el ejemplo de, vamos a irnos de vacación a tal ciudad mañana, y mi esposa o mis hijos no quieren ir de vacación. Ellos prefieren quedarse en casa y descansar. Pero yo quiero, yo no quiero obligar a este viaje. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo en división. Sea que vayamos o sea que nos quedemos, quiero que lo hagamos de acuerdo. Cada vez que yo, como el hombre fuerte de mi casa o como un miembro de la casa, busco caminar en unidad, yo estoy cerrando la puerta al diablo constantemente. Al hacerlo, estoy sellando mi casa contra la destrucción. Y lo que viene es eirene, esa palabra que significa paz, que también trae prosperidad, desarrollo, tranquilidad. Entonces, hermanos, estamos frente a un principio importantísimo para conquistar, pero también para gobernar. Gobernar. Y en la casa no tenemos ya un rey, tenemos un rey
no un rey que hace lo que quiere. Somos una familia, ya no hay hombre ni mujer, todos nos sujetamos como familia, y yo como papá o como esposo tengo grados de responsabilidad que tomar, pero no puedo excluir a mi familia por muy pequeños que sean. Nosotros desde muy pequeños los niños les preguntábamos qué sentían respecto a algo. Y cuando íbamos a hacer una actividad o una escuela, también les contábamos, vamos a hacer esto, queremos viajar, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué les parece? Y más de una vez, si alguno dijo, pues yo no quisiera ir o lo que fuera, pero lo hablamos y siempre decidimos juntos. Y hemos visto la bendición del Señor vez tras vez tras vez, y hemos visto cómo nuestra casa se ha hecho impermeable contra la destrucción, básicamente por guardar este principio tan sencillo que es el principio de la unidad. Entonces, sí creo que es muy, muy importante que lo veamos hoy día, lo revisemos. El Señor nos está revelando una estrategia para poder permanecer y para también conquistar. En relación al hombre fuerte, permítanme darles una perla que les va a ayudar. Aquí Jesús está hablando básicamente de la autoridad. ¿Quién es el hombre fuerte de una ciudad? El que tiene la autoridad. En pocas palabras, el que gobierna. ¿Quién es el hombre fuerte en un hogar? Yo le preguntaba a Jeremías, ¿quién es el hombre fuerte en tu familia? Entonces, obviamente, sus hijos tienen autoridad, su esposa tiene autoridad, él tiene autoridad. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene más autoridad que los demás? Ese es el hombre fuerte. No pasa por el hecho de que sea el esposo, no pasa por el hecho de que sea el mayor en edad, no pasa por el hecho de que sea el profeta, porque tú serás profeta afuera, pero no eres profeta en tu casa. Pasa por el hecho de quién tiene mayor autoridad. Ahora, en la familia, basta darse cuenta que uno no tiene la misma autoridad que otro. Compartimos la sangre, compartimos la casa, compartimos el apellido, pero los niveles de autoridad son diferentes. Eso tiene que ver con otros factores, ¿sí? Entonces, Jesús está diciendo algo muy interesante en todo esto, ¿sí? Si ustedes ven el versículo 22, al que estoy volviendo cada rato, ¿sí? Para poder entrar y tomar la casa, uno le tiene que quitar, por ejemplo, en este caso, su armadura. Recuerden lo que decía el texto. Cuando el hombre fuerte, bien armado, defiende su propio palacio, lo que posee está en paz. Es decir, que si yo quiero tomar este palacio, debo desarmar al hombre fuerte para poder tomarlo. Mientras el hombre fuerte esté armado, va a ser muy difícil que lo pueda tomar. Entonces pensemos por un momento en una liberación. Ustedes dos han hecho liberaciones muchas veces, ¿sí? Vamos a imaginar de que hay un espíritu inmundo en una persona a la que están ministrando. En cierto momento, el espíritu les muestra que la persona no perdonó a alguien por algo que le hicieron. Y esto está demorando la salida de este espíritu malo. ¿Por qué? En pocas palabras, la falta de perdón está armando al hombre fuerte. Entonces yo lo quiero sacar de la vida de esta persona, pero como la persona no perdonó, el espíritu inmundo tiene un arma con el que pelea conmigo y no me deja agarrarlo. Para poder desarmarlo, ¿qué debo hacer? Le digo, hermana o hermano, tiene que perdonar. Quiero que ore y perdone en este momento a esta persona. Entonces esta persona hace la oración, perdona, y en el momento que la persona con todo su corazón perdona, automáticamente ese espíritu queda desarmado. Y ahí yo lo puedo tomar y sacarlo fácilmente. Entonces, este es un principio básico. Y Jesús está hablando de eso, ¿sí? En el versículo 22, otra versión dice, pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Es interesante, ¿sí? El versículo 22. La palabra armas
en el original griego es panoplia. Esta palabra arma significa armadura completa. Y esto incluye espadas, lanzas, escudos, corazas, yelmos, botas, sandalias, en fin. Y es particular porque solo aparece 2 veces en la Biblia, ¿sí? Una en este pasaje y otra en Efesios capítulo 6. Interesante. En Efesios 6. Entonces, miren, cada vez estamos profundizando un poco más, ¿ok? Aquí dice que el hombre fuerte, bien armado, guarda todo. Ok, nosotros para poder tomarlo necesitamos, para tomar la fortaleza tenemos que tomar al hombre fuerte, ¿cierto? Cierto. El hombre fuerte es el que tiene la autoridad, ¿cierto? Cierto, perfecto. Ahora, el hombre fuerte está lleno de armas, perfecto, sí. ¿Cómo tomo al hombre fuerte? Lo desarmo. Debo desarmarlo. Al desarmarlo, él pierde autoridad. Al perder autoridad, nosotros lo podemos atar y podemos saquear la casa. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencilla, es una estrategia muy básica. No necesitamos ser tremendos estrategas para poder entender esto. Es muy sencillo. Bueno, la palabra armas, panoplia en griego, aparece en este pasaje, pero también aparece en Efesios 6. Ahora recuerden, quizás lo más difícil en esta mañana es entender que este pasaje en el cual Jesús nos habla de cómo tomar un lugar de las tinieblas también tiene que ver con el hecho de cómo nosotros debemos gobernar, ¿ok? Entonces no solamente nos muestra cómo conquistar, sino cómo vencer. Perfecto. Vamos a ir a Efesios 6. Por favor, busquemos Efesios 6. Les voy a pedir que podamos leer, Angelita, leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17, por favor. Del 11 al 17. Vestíos la armadura de Dios para poder estar firmes frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñíos vuestros lomos con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conocemos, creo yo, todos este pasaje maravilloso. Lo hemos escuchado, enseñado, predicado, leído muchísimas veces. Ahora, el punto es este. Nosotros, en este caso, somos ese hombre fuerte que está bien armado y acaban de describir nuestras armas. Para que el enemigo pueda tomar nuestra casa, tiene que desarmarnos. ¿De qué nos va a desarmar? De todas estas armas que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántas son? Son 6. ¿Puedes irlas mencionando, Angelita, cuáles son? Sí, la verdad, la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, correcto. Si revisamos con cuidado, en el versículo 13 dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y habiendo hecho esto, estar firmes. Es decir, el Señor nos dice que para poder resistir necesitamos toda la armadura de Dios. Y ahí empieza hablándonos acerca, ¿verdad?, de estos accesorios que el Señor nos da: un yelmo de salvación, una coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad y las sandalias del Evangelio de la paz. El diablo no puede dividir nuestra casa si es que nosotros estamos bien armados.
Pensemos otra vez en una iglesia que se divide, ¿ok? Yo digo, ay, pues el diablo me dividió la iglesia. Bueno, para que él pudiera haber dividido la iglesia, ya saben que lo que pienso al respecto lo compartí, no lo voy a repetir, pero vamos a seguirle la onda a este hermano o a esta hermana. Para que el diablo pueda dividir la iglesia, primero tuvo que ver quién era el hombre fuerte ahí, quién defiende esta congregación. Y segundo, tuvo que haber quitado las armas de defensa. En pocas palabras, si en esa congregación hay gente con autoridad, es decir, bien armada, es imposible que ningún diablo pueda dividirla. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar para que se produzca una división? Ajá, va a ubicar a la gente de autoridad, y una vez que ubica a la gente de autoridad, puede ser el pastor, puede ser los profetas, puede ser quien sea, va a empezar a desarmarlos. Va a empezar a quitarles, ¿correcto?, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el apresto de los calzados del Evangelio. Y cuando los tiene desarmados, solo ahí recién puede actuar. Entonces uno podría decir, el diablo me dividió la iglesia, el diablo dividió mi familia. Pero antes que se produjera esa división, que sin duda se produjo, perdimos las armas. Entonces, cuando nos dimos cuenta que estábamos siendo invadidos, atacados, y quisimos reaccionar, en ese momento descubrimos que habíamos perdido las armas. Ya no teníamos el yelmo de la salvación, ya no teníamos la coraza de justicia. Entonces nos fue fácil juzgar al hermano, nos fue fácil herirnos con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ya estábamos desarmados. Y eso puede pasar tanto en una familia, en una empresa, en un grupo de hermanos que están trabajando para el Señor. En cualquier parte, este es un principio de gobierno que se aplica a cualquier lugar. Entonces, aquí el Señor, en este pasaje maravilloso de Lucas, nos da un principio, ¿sí?, que es el que he estado leyendo reiteradas veces. Debemos estar con la armadura bien armados, versículo 21, ¿sí? Versículo 22 dice, pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en la cual confiaba y reparte sus despojos. Entonces, evidentemente, de lo que se trata aquí es de no perder las armas que el Señor nos dio. Ser sensibles a cuando hemos perdido el yelmo de la salvación y decir, un momento, yelmo es casco, ¿sí? Para los más jovencitos, ¿y qué es yelmo? Yelmo es un casco, ¿sí? Perdí el yelmo, perdí mi casco, ayúdenme. Bueno, ahí nos ministramos. Perdí el escudo de la fe, me está costando creer en el Señor. Pues vamos a darte un escudo provisional hasta que el Señor te devuelva el tuyo. O sea, el poder reconocer cuándo estamos perdiendo nuestras armas es importantísimo para poder resistir el día malo. El día malo es el día de la crisis, es el día de la pelea, es el día cuando se presenta una situación difícil. Entonces, la astucia de la tiniebla, del diablo, va a ser tratar de que coincida ese día malo con un momento en el que estamos desarmados. ¿Y cuál es nuestro vínculo de responsabilidad en todo esto? De que no nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestras armas. No fuimos responsables para tener una espada afilada, para darnos cuenta que mi escudo no estaba aceiteado, para darnos cuenta de que algo estaba mal en lo que Dios me dio y estar como si no pasara nada. Entonces, obviamente, si voy a pelear con alguien que es muy fuerte, porque habla de fortalezas. Si ustedes ven, dice, y uno más fuerte, o sea, el que viene acá y es bastante fuerte, mínimamente sería bueno que lo espere con todas las armas en su lugar, ¿no les parece? ¿Se entiende? Entonces, Dios ya nos entregó estas armas, pero no nos va a obligar a usarlas, a vestirnos de ellas. Esa ya es una responsabilidad nuestra. Entonces, hemos hablado de la unidad como un principio para evitar la división y evitar la destrucción. Pero ahora estamos hablando de autoridad.
Y la autoridad tiene que ver con estar vestidos con toda la armadura y las armas del Señor y estar atentos para no ser vencidos en el día malo. Es ayudar a todos ustedes a ver cómo está su armadura. Vamos a revisar cada una de ellas, así como ya de alguna forma Ángela y Jeremías han empezado a mencionar ejemplos en relación a esto. Y vamos a pedir que el Espíritu restaure la condición de esas armas y de esa armadura. ¿Para qué? Para estar firmes, para guardar en unidad nuestra casa, para evitar que alguien más fuerte venga y tome nuestros bienes, ¿se entiende? Y esta dinámica que les vamos a enseñar les va a servir de aquí para adelante, o sea, lo vamos a hacer juntos, pero ustedes luego lo van a poder hacer cada poco, o ahí en el equipo de trabajo, en el ER, o en la familia, y se convierte como en esa rutina que yo sé que debo practicar para estar bien en este tema. Punto. Sin necesidad de que nadie le esté ministrando, que nadie le esté ayudando. Usted mismo pueda pesar esto y saber cuándo perdió las sandalias, cuándo se me cayó el yelmo y me doy cuenta. Entonces puedo volver, tomar mi yelmo y seguir adelante. De eso se trata. La posibilidad de que perdamos una de las armas es muy alta, pero el hecho de que las ignoremos la pérdida y sigamos adelante, eso no es sensato. O sea, nos va a pasar de que nuestra espada va a perder filo, por ejemplo. Es un riesgo constante. Pero yo tengo que ver cómo afilar mi espada para que siga cortando con presteza. La próxima semana vamos a empezar a compartir esto, cómo vamos a cuidar estas armas. Tal vez nos tome uno o dos reuniones más, pero la idea es que sean herramientas para que usted también pueda tomar esa autoridad que el Señor ya le ha dado y no perderla.